El Ciudadano TV genera su señal desde las instalaciones de Gama TV. Vamos a comenzar a conversar el día de hoy sobre un tema que es de mucha importancia e interés para la comunidad, tomando en cuenta que el Ecuador ya ha comenzado con una etapa de racionamiento por la severa crisis que está atravesando especialmente el Paute. En las últimas semanas el país enfrenta una severa crisis de estiaje que no se ha presentado en los últimos 45 años. Vamos a conversar sobre este tema con el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz. ¿Es así como se mira el panorama de dramático en el Ecuador, ministro? Gracias. Efectivamente, estamos afrontando como país un estiaje atípico, un estiaje, como usted le calificaba, uno de los más severos de los últimos 45 años. Y esto obviamente limita la capacidad de operación de la central más importante, de la central Paute. Situación parecida están atravesando países de la región como Colombia, Venezuela y Perú. Es una situación de estiaje compleja en toda la región. Lamentablemente se ha dado esta situación y los caudales en la central Paute han disminuido drásticamente. Normalmente en esta época teníamos caudales que oscilaban entre los 70 y los 80 metros cúbicos por segundo. Y ahora estamos entre 20 y 30. Lamentablemente 30, inclusive hemos tenido por debajo de los 20 metros cúbicos por segundo. Es un estiaje muy difícil y eso ha hecho que el embalse de Amalusa baje su nivel. El nivel máximo del embalse es de 1991 y hemos descendido inclusive por debajo de los 1970, 21 metros por debajo del nivel máximo. En estas fotografías. Efectivamente, ahí se puede apreciar cuál es la situación de la central Paute. Sí. Le podemos observar en la primera gráfica el nivel, es claro, ¿no es cierto? La vegetación es el nivel máximo. El límite de la vegetación es el nivel máximo y vemos que el espejo del agua del embalse de Amalusa está muy por debajo. Estamos hablando de 21 metros por debajo de la cota máxima. Y esto debido a la situación de esto no se ha presentado, usted me dice, en los últimos años. En los últimos años no se ha presentado. Los dos últimos años tuvimos una hidrología bastante alta y eso ha permitido, ¿no es cierto?, garantizar el servicio de energía al país. Lamentablemente, tenemos que afrontar esta situación de crisis energética por el descuido de gobiernos anteriores, que por más de 20 años no hicieron nada en inversión de generación. Y obviamente en 1 o 2 años no podemos solucionar el problema. Ya es que se viene de aquí al futuro, es decir, en el futuro no tendremos mayores inconvenientes, pero en el presente sí lo estamos teniendo. En el presente tenemos problemas. Y estamos en esta circunstancia de que vuelven los apagones que no habíamos vivido los ecuatorianos en los últimos 10 años aproximadamente. Sí. Lamentablemente se tiene que anunciar apagones de energía que son marginales, estamos hablando alrededor del 5%, que no van a afectar, serían 2 o 3 horas máximo de costes de energía. Oficialmente ya comenzaron los apagones. Oficialmente comenzaron los apagones, el día jueves se comenzaron con los apagones, pero son marginales. No hemos querido causar ninguna afección, sobre todo a los clientes industriales, a los clientes comerciales, con el fin de no afectar la economía del país. Los costos de energía se han dado en el tema residencial, pero lamentablemente tenemos una central. No se pudo evitar. No se pudo evitar. Corte, no se pudo evitar, porque sumado a los caudales atípicos que están muy por debajo de los promedios, inclusive hay días en los que han estado por debajo de los mínimos históricos, hemos marcado caudales mínimos históricos en este estiaje, se da el problema de que Colombia está con problemas de estiaje y no puede apostar con la energía que apostaba normalmente. Usualmente entonces los cortes en el sistema en donde existe la productividad serán en las madrugadas o en las noches donde no hay mayor. Los horarios de corte que se van a hacer, sobre todo a nivel residencial, va a ser entre 7 de la mañana, en el periodo entre 7 de la mañana y las 23 horas. Ya. Depende del sector, Dependiendo de los sectores, y por eso hay que comunicarse con las empresas distribuidoras que están a cargo del sistema para que la comunidad se informe en qué momento se va a dar sus costos de energía. ¿De domingo a domingo? No, este momento estamos con anuncios diarios porque si mejoran las condiciones, como estamos hablando de unos racionamientos de alrededor 5 o 6%, el momento que llueve deja de haber apagones. Entonces, hay que tener permanente comunicación con las diferentes empresas distribuidoras. De todas maneras, nosotros estamos dando continuamente ruedas de prensa informando a la comunidad qué está sucediendo. Creo que es importante afrontar el tema. Lamentablemente tuvimos que anunciar el día jueves apagones, racionamientos de energía, pero son marginales. No es una situación dramática ni crítica, pero sí muy preocupante. Entonces, en función de la hidrología, seguiremos anunciando, esperemos que mejoren los caudales en Paute. El problema de Paute es que además de generar energía eléctrica, cumple funciones de control.
O sea, en Paute está el centro de control automático de generación. Claro que no sí. puede dejar de operar, porque puede ser que en momentos con generación térmica podamos satisfacer toda la demanda, pero tiene que operar obligatoriamente Paute para el control de generación y el control de la frecuencia. Claro, Esa es la situación difícil que tenemos con la central Paute. hidroeléctrica Paute Molino normalmente genera alrededor del 35% de electricidad que consume el país. Efectivamente, así es, cuando tenemos la hidrología dentro de los promedios. En este momento ese no es el porcentaje. No es el porcentaje, está por debajo del 15%. Lamentablemente los caudales han descendido mucho. ¿Qué medidas de ahorro, por ejemplo, se pueden establecer? Es fundamental este momento que todos apoyemos para superar esta crisis y para minimizar el efecto de los apagones. Es por eso que hemos solicitado que se intensifique el ahorro de energía. Siempre tenemos que hacer un uso eficiente de la energía, pero más que nunca ahora es fundamental ahorrar energía, apagar los focos que no se utilizan, apagar los equipos que no se utilizan en su momento, buscar minimizar la iluminación, utilizar más bien la iluminación natural. Creo que es responsable de todos los ecuatorianos el tema del uso eficiente de la energía y el ahorro de energía. Es fundamental que ahorremos. El foco que apagamos permitirá que no se apaguen todos los focos del país. Usted, ministro, me anunciaba que hay algunas medidas que está tomando este gobierno para el futuro. Es decir, la adquisición de varias termoeléctricas que no se podrían instalar inmediatamente, porque ese es un proceso que dura algunos años. Se habla de la adquisición de termo a Cuba, por ejemplo. ¿Cómo está esta situación? ¿En qué medida va a ayudar a la energía en el país? Tenemos proyectos de corto, mediano y largo plazo. Bien. En el tema hidroeléctrico, muy rápidamente anunciamos la gran agenda y el gran impulso que ha dado el gobierno nacional en forma responsable. Tenemos el proyecto más importante de la historia del país, que es el proyecto Coca-Cola Sinclair, pero tenemos el proyecto Mazar, tenemos el proyecto Baba, tenemos el proyecto Sopladora, el proyecto Cars de Nillo, los proyectos de la cuenca del Guayabamba, el proyecto Toach Pilatón. En fin, hay una cantidad de proyectos tanto en la cuenca oriental como en la cuenca occidental. Estaba hablando para los próximos 5 o 6 años. Para los próximos 5 años. Por otro lado, estamos también trabajando en centrales térmicas. En este momento está terminándose una licitación con relación al proyecto Termo Esmeralda 2, que es una central térmica de alrededor de los 160 megavatios. Pero en el corto plazo también nos hemos preocupado. Por un lado, hemos logrado, ¿no es cierto?, adquirir a través de Cuba, nos ha cedido el cupo de unos generadores coreanos de marca Hyundai, para que se puedan instalar en el cortísimo plazo. Son 150 megavatios. 150. Vamos a comenzar con una primera etapa de 40 megavatios, ubicando en 2 sitios estratégicos en el Sistema Nacional Interconectado, Manabí y en la zona oriental. Eso estará en el primer trimestre del año. Pero también paralelamente hemos logrado recuperar y rehabilitar una gran cantidad de centrales pequeñas, térmicas que estaban descuidadas, que no habían sido utilizadas por más de 6-7 años y están operando actualmente. Cosa final, ministro. La una tiene que ver con el viaje que se hizo a Rusia y la serie de convenios que se firmaron. Uno de ellos, convenio de aplicaciones nucleares con fines pacíficos con Rusia, que ayudarían justamente estas aplicaciones a la medicina, agricultura, entre otros. ¿Cómo entender estas circunstancias? Bueno, el viaje a Rusia es un viaje histórico y es parte de la revolución energética que se viene llevando a cabo en el gobierno nacional. Un tema fundamental fue la concreción de Toach Pilatón para el equipamiento electromecánico, en la que existe el ofrecimiento formal de la empresa Interrao y el gobierno ruso para el financiamiento del equipamiento electromecánico. Por otro lado, tenemos el tema de un convenio de cooperación para aplicaciones nucleares con fines pacíficos, sobre todo en el tema de capacitación y prevención en el uso de esta tecnología. Y la creación de un instituto en el Ecuador. Por un lado, ese es otro tema. El Instituto de Investigación Energética es otro tema que se concretó en Rusia. Vamos a buscar el asesoramiento. Ellos tienen mucha experiencia en el tema de investigación energética. Ese es un tema general que hablemos no solo en el tema nuclear, sino en el tema hidroeléctrico, térmico, en fin. Pero en el tema de aplicaciones nucleares es con el fin de asesoramiento, capacitación a la gente que utiliza actualmente tanto en el ámbito de la medicina como en el ámbito de la agricultura y en otros temas industriales. Es necesario tener conciencia de cómo usar esta tecnología en forma adecuada para beneficio de la sociedad. Es decir, que estos memorandos de comprensión que se firmaron entre los diferentes ministerios, especialmente de energía de la Federación Rusa y de energía y recursos naturales no renovables del Ecuador, es importante para el futuro del país. Es fundamental, yo vuelvo a calificar como histórico lo que se ha logrado con Rusia. Rusia tiene mucha experiencia en el tema, sobre todo hidroeléctrico, y ha
tenemos concretado un primer proyecto, el Toachi Pilatón, que es un proyecto importante que lo lleva a cabo, ¿no es cierto?, la empresa Hidrotoapi. Ministro, no hay que alarmar al país por la circunstancia que estamos viviendo, por este estiaje severo y por la serie de cortes que estamos teniendo. Para darle un ejemplo, nosotros hemos pasado ya 6 semanas con un estiaje muy pronunciado y hemos cumplido y hemos logrado abastecer al sector eléctrico con toda normalidad. Obviamente hoy nos toca anunciar que existen racionamientos porque los caudales han disminuido por debajo de los valores promedios. Esperemos que se supere. La situación energética es preocupante, pero no quisiera calificarle de dramática o crítica. Tenemos que ayudar, ¿no es cierto?, primero con ahorro de energía y soportando estas 2 horas de falta de energía pues, en el país.